Bienvenidos a su podcast, Liderazgo Consciente. El lugar donde compartimos ideas para desarrollar el líder que tú eres. Y así juntos hacer de este mundo un lugar mejor. Esto es Liderazgo Consciente con Rodolfo Mendoza. Hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora me estés escuchando. Hoy vamos a hablar sobre delegar, estoy muy emocionado, ¿sabes? Porque esta herramienta que te voy a compartir hoy, si la aplicas, si la haces, vas a ver cómo va a cambiar un buen tu círculo donde estés organizando o con la gente que tienes a cargo. Va a ser totalmente diferente. Así que, bueno, ahorita sabrás cuál es. Vamos a empezar. Mira, no voy a hablar de la importancia de delegar, porque quiero pensar que como líder ya la conoces. A lo mejor lo que no sabemos es cómo implementarla, porque como líder ya en más de una ocasión has querido delegar una tarea y no has podido por dos cosas. Tal vez porque tu nivel de perfeccionismo es bastante como yo lo era, y ¿sabes qué pasa con los perfeccionistas? Que hasta cierto punto lo creemos que es como una virtud, ¿sabes? La defendemos a muerte, pero bueno, es por eso, porque crees que nadie podría hacerlo como tú, o porque no hay nadie que lo sepa hacer, entre comillas. Esas son las dos razones del por qué no delegas tu tarea. Mira, para ejemplificar así rápido la importancia de delegar. Tú como líder estás arriba en el barco. ¿En dónde vas a estar en el barco? En el timón, porque tu deber es dirigirlos, ¿no? Cuidar que no se estrelle el barco. Pero ¿qué pasa si además de eso tu nivel de perfeccionismo es tanto que dices: quiero asegurarme que cada plato que le sirvan a las personas adentro del barco vaya bien, así que yo voy a ir a preparar los platillos? Vas a bajar. ¿Y qué pasa si además dentro del barco que llevas hay una función en la noche como entretenimiento y tú también quieres cantar porque no hay nadie más que sepa cantar, y entonces tú subes a también hacer el show de la noche? ¿Qué es lo que va a pasar? Te voy a hacer así, súper claro. Si tú no sabes delegar, una, no vas a crecer, y dos, no solo no vas a crecer, sino que incluso tienes el riesgo de poder romperte, hundirte y morir así. No creas que es simple el delegar o que te dé pena aceptarlo, porque mira, a los lugares que he ido, a las organizaciones, a los lugares, a los negocios, las empresas, la mayoría, es en serio, la mayoría tiene problemas con delegar, y ahí se crea un cuello de botella, porque ya te digo, en serio, no puedes crecer si no delegas, y ocasionas problemas y bla bla bla. Entonces hoy te voy a enseñar. Fíjate, hay tantos libros sobre cómo delegar que es un tema medio complejo. El arte de delegar con eficacia, 10 pasos para delegar, delega y sé feliz, en fin. Hay muchísimo material de cómo delegar, muchos métodos diferentes, muchos los repiten, pero yo te voy a platicar el que he probado, el que hemos llevado a cabo y el que ha estado dando resultados. Por eso te digo la importancia. Es esta herramienta, esta es la pepita de oro, esta es la joya de este episodio. Así que si tienes lápiz y libreta, apunta, porque en serio, si ya has dirigido alguna organización, si ya has tenido a cargo como mínimo a 2 personas, sabes que hay momentos en los que tienes que delegar tareas.
Así que esto te va a servir para la siguiente ocasión. Y si ya tienes una organización grande y no has podido delegar porque te sigues durmiendo bien tarde, porque sigues saliendo, en fin. Tú sabes el dolor de cabeza que me platican. Oye, Rodo, es que en serio no sé cómo hacerle. Bien, aquí va. ¿Listo? Es como una escalera y son 4 pisos, ¿vale? Bueno, 4 escalones, ¿no? Ajá. Te los voy explicando uno por uno y con ejemplo, ¿vale? ¿Listo? Así ya directo a lo que hay que hacer. Yo lo hago y tú me ves. El escalón número 1 es yo lo hago y tú me ves. Piensa en una tarea que has querido delegar y que no se ha podido, o la última que delegaste. En el primer escalón, yo lo hago y tú me ves. Hablando desde que vamos a poner el ejemplo con algo, ¿va? ¿Te parece, no sé, una cafetería? Yo, ¿va? El primer escalón es yo hago el café y tú me ves, nada más. Ese es el primer escalón. Después subimos el segundo escalón, que es tú me ayudas y yo lo hago. Yo lo hago y tú me ayudas. Yo estoy haciendo el café y tú me ayudas, no sé, tú me pasas el azúcar, la cuchara y esas cosas. Fíjate cómo ya van 2 veces que yo hago el procedimiento. El tercer escalón es tú lo haces y yo te ayudo. Tú haces el café y ahora soy yo el que te ayuda. Yo te paso la cuchara, como sea. Y finalmente, el último escalón es tú lo haces y yo te veo. Tú lo haces y yo te veo. Ahora sí, tú te encargas de hacer todo el café y yo te estoy viendo. Y ahí está. Esa es la escalera para delegar. Ahora, ¿qué pasa? Que la mayoría se quedan en el escalón número 1. Yo lo hago y tú me ves. Ahí delegan. ¿Por qué? Porque tienen prisa, porque me tengo que ir. Hazlo tú. Ya me has visto un montón de veces. Hazlo. Y creen que con eso ya se van a hacer las cosas. Suben al primer escalón y ahí se bajan. Por la urgencia, ¿sabes? Imagínate que pasa. Que a veces nos cuesta trabajo delegar. Es que delegar es una parte fundamental e importante dentro de un lugar con liderazgo, y que inclusive podría ser un seminario sobre cómo delegar, y me cuesta trabajo como que fragmentarlo en 15 minutos. Oye, voy a apuntar esa idea. Voy a apuntar la idea del seminario para delegar. En fin, te decía que a veces el problema con delegar es por la urgencia, porque no nos tomamos el tiempo para subir una escalera de 4 pisos y que eso sea eficaz. Es un proceso y a veces uno delega simplemente porque las cosas no surgen. Imagíname en la cafetería haciendo café y de repente, normalmente pues siempre me llegan clientes de 2 o 3, ¿no? Y de repente llegan 30 clientes en ese mismo momento. Me llegan 30 clientes, no sé, porque hubo una convención o algo así. Y entonces estoy vuelto loco y entonces yo tengo que cobrar, pero también tengo que hacer los cafés y también tengo que ir a preguntar qué es lo que quieren de tomar y cosas así. Y hasta ese momento en el cual te ves muy muy apretado, en el que te ves súper saturado de trabajo o de tareas, es cuando quieres delegar. Y entonces imagínate a esta persona a la que le vas a delegar el hacer el café. Tiene la presión de los 30 nuevos clientes, tiene la presión del jefe, o sea tú, porque estás actuando como un jefe y no como un líder. Y los nervios de un principiante, porque nada más te he visto hacer café, pero nunca lo he hecho yo. Y con ver no significa que lo sepa hacer. Entonces,
terminamos diciendo como líderes estas frases de es que ya no sé cómo hablarles, no es que ya les he hablado de miles maneras y no entienden, no es que parece que les hablo en otro idioma, parece que hablo francés, esta frase súper popular que dice pero bien dicen que si quieres algo bien hecho lo tengo que hacer yo mismo y te enojas y te frustras y y ves todo lo que lleva, seguramente te estás acordando de muchas situaciones por las que ya has pasado, porque estas son vivencias quizá no a diarias, pero muy frecuentes dentro de una organización con liderazgo. El problema es que no crees en ellos, pero ya no crees en ellos. Fíjate cómo es una cadenita, ¿ves? Fíjate esta cadenita. Tú ya no crees en las personas porque no pudieron hacer una tarea que tú les pediste. Pero esas personas no pudieron hacer una tarea que tú les pediste por tu falta de guía en el procedimiento. Porque tú nada más las acompañaste hasta el primer escalón de la escalera. No te quedaste o no seguiste el procedimiento hasta el número 4. Y por lo tanto la gente no pudo completar su tarea bien. Y entonces no crees en ellos. Y es como un círculo, ¿ves? Porque tú dices, oye, si le pedí que sirviera café y no lo pudo hacer, ahora si le pido que haga una tarea más difícil, menos la va a poder hacer. Pero no es que no pueda, es que tú no lo supiste guiar bien. Perdón, pero te lo tenía que decir así de claro. No fue un error de la persona. Y va más allá, tampoco fue un error tuyo, fue un error el no creer en ellos, porque a veces no delegas porque no crees en ellos. Te voy a hablar, mira, hoy tengo las ideas así como que en la cabeza. El efecto Pigmalión es un concepto que todo líder, o sea, todo líder debería de conocer. Y no solo los psicólogos, porque pues, te lo voy a platicar a grandes rasgos. El efecto Pigmalión lo que viene a decir es que las expectativas que alguien tiene afectan directo al rendimiento y a los resultados de las personas. Bien, las expectativas que tú tengas sobre una persona van a afectar a los resultados de ellos. Hicieron muchos estudios, muchos experimentos y cosas así. Te voy a platicar como que el más conocido o el más popular. Resulta que agarran a un grupo de alumnos en una escuela. Les hacen un examen de inteligencia, de aptitudes, y como es evidente es la misma escuela y es el mismo grupo, casi todos tienen los mismos resultados, un resultado promedio. Pero ellos los dividen al grupo en dos. A cada grupo le asignan a un maestro y a un maestro le dicen que su grupo está lleno de alumnos dotados. O sea, en el examen resultó que habían salido muy arriba del promedio. Mentira, ¿eh? Te digo que los resultados del examen, los resultados reales, todos salieron iguales. Pero a este maestro le dijeron que los alumnos que tenía eran niños brillantes, superdotados. Y en el otro grupo le dicen al maestro que desafortunadamente a él le tocó lidiar con los alumnos que pues tienen un nivel de inteligencia más bajo que el promedio. Y así sale el experimento. Mira, lo importante aquí es en que a los chicos no se les dijo nada, los chicos ni enterados de los resultados, más que pues les hicieron el examen, muy bien, todos pasaron, felicidades. Pero a ellos no les dijeron nada. Los únicos que sabían de esto fueron los maestros y fueron resultados con trucos, o sea, mentiras totales. Adivina qué pasó. Al fin del curso, los niños que les habían dicho que eran brillantes, sus puntuaciones subieron. Cuando les hicieron al final del curso, les volvieron a hacer el examen, las puntuaciones de los niños que
que trabajaron con el maestro, que era brillante, les dijeron, subieron, su nivel de aprendizaje se elevó cañón. ¿Y qué crees que pasó con el otro grupo? Lo mismo. Ese grupo había bajado su puntuación muchísimo. O sea, el experimento demostró que la imagen que tenía el maestro influyó inconscientemente en el comportamiento de los alumnos. Ese es el efecto Pigmalión. Cuando el maestro, que trabajaba con alumnos que entre comillas eran brillantes, y ellos no entendían algo, el maestro interpretaba como, bueno, hasta la gente más brillante de repente no lo entiende, y buscaba otra manera de explicar. Pero cuando en el salón de los alumnos, entre comillas, que tenían un nivel de conocimiento más bajo, decían que no entendían algún concepto, el maestro de inmediato lo veía como, pues claro, ¿cómo lo van a entender si son personas que tienen un nivel más bajo de entendimiento? Es decir, el efecto Pigmalión lo que te viene a decir es que tus expectativas afectan los resultados. Y tú como líder, es que ese es tu trabajo real, brother. Ese es tu trabajo, ese es un fundamental dentro de un líder, que las expectativas, que la visión, ver el potencial que va más allá de cada uno de ellos. O sea que lo que importa es la relación que tenemos con las personas dentro de nuestra organización. O sea, el delegar es una parte importante, pero para que esto salga bien, es importante la relación, y eso no te lo dicen. Bueno, ya me voy a tranquilizar un poco. Lo importante es la relación, brother. Lo importante es la relación que tú tengas con la persona a la que le vas a delegar esta tarea. No sirve una relación tóxica, el insulto, la presión innecesaria, la humillación es contraproducente. He conocido a tantas personas que están en un alto cargo, ¿sabes? Que están, entre comillas, liderando, pero no. Que dicen o que creen que sometiendo al otro, tratándolo con presión, dan buenos resultados. Y no, o sea, tal vez sí, pero es que generas el espejismo de la eficacia a corto plazo. O sea, sí, obtienes resultados inmediatos, pero a muy corto plazo. La curva de rendimiento dio una explosión porque les gritaste, porque les llamaste la atención, porque los presionaste mucho, y entonces ahí está, subieron mucho, pero no la aguantan. A largo plazo esas personas van a colapsar. Mira, es como un control remoto a lo mejor. Cuando se descompone o cuando no agarra, ¿qué es lo que hacen? Unos golpecitos, eso es lo que hacen, unos golpecitos y agarra perfecto. Pero sabemos que eso no es la solución. Y hay muchas personas que tratan a los demás como si fueran un control, que creen que con golpecitos se van a arreglar. Y no hablo de golpes físicos, porque evidentemente ninguno lo hace. Hablo de cosas como insultos, como humillación, como presión, como exhibición con todos los demás. Esos golpecitos que hacen que la persona de control dé buenos resultados, pero sabes que no es lo correcto, sabes que no está bien. O sea, y si tú crees que esa es la manera de dar resultados, imagina que tienes, no sé, un control. Por ejemplo, este micrófono que estoy usando, que se te descompone, que ya no prende. Y entonces tú vas a la agencia, a la marca esta, vas a la garantía, te dicen buenas tardes, ¿qué es lo que tiene? No prende. La persona que esté allí te diga, ahorita mismo te lo arreglo. Le dé unos golpecitos, lo conecte y prenda. Y te diga, ya está listo. ¿Lo vas a aceptar?
Pues no, ¿verdad? Pero ya aprende. Nada más eran darle unos golpes y ya aprende, ¿no? Lo que quería era que prendiera. Pues sí, pero tú viste que no lo abrió. Tú viste que esos golpecitos, pues a lo mejor solo fue coincidencia. Y es lo mismo. Tratar a las personas con presión obsesiva, innecesaria, sometiéndolos, y a eso le llamo un nivel de toxicidad como líder, ¿sabes? Pues no es lo ideal. Es mucho más inteligente buscar una situación en la que si tú estás bien, yo también lo estoy. Decía Oscar Wilde, a ver si me acuerdo, que el verdadero egoísmo inteligente consiste en que las otras personas estén muy bien para así yo estar un poco mejor. A lo mejor no es exactamente así, pero por ahí va esa frase. Se trata de cuidar, de respetar, de dar alas, de cooperar en lugar de competir. Ese es el objetivo que tienes como líder en una organización con más personas, con dos o entre tú y la otra persona. No es de competir, es de cooperar, porque solamente así vas a crecer. Cuando no hay luchas, se crece cuando tienes a alguien al lado que te ayuda y que te empuja. Mira, si yo soy confiable para ti, tú vas a ser confiable para mí. Y si los dos confiamos, entonces nos vamos a comprometer. Y si nos comprometemos, vamos a tener calidad. Y con calidad se crece. Pero no puede existir calidad sin compromiso. Y no puede haber compromiso sin confianza. ¿Y qué crees? Que la confianza es binaria. O confías o no confías. Así de simple. Así que la próxima vez... Mira, ya te aventé todo un rollo. Esto está quedando súper largo. Yo creo que lo debería de dividir a la mitad. No sé, lo voy a pensar. No, igual y ya así lo dejo. La próxima vez que vayas a delegar, primero piensa en esa persona a la que le vas a dar la tarea. Y en que cooperes con él y en que confíes en él, para así acompañarlo durante todo el procedimiento, que son 4 escalones, pero es un procedimiento, no es de la noche a la mañana. Y ya. Te digo que sobre delegar podría seguir hablando y hablándote y dándote más tips y pam, pero no se trata tampoco de hostigar con tanta información, así que mira, hazme el favor de delegar una sola cosa, una tarea que ya hayas querido delegar antes y no hayas podido, con este método, y ya verás, me platicas cómo te funciona. Y finalmente pues compártelo, pero así, agarra los 3 puntitos, ponle compartir y elige a 2 líderes que conozcas y mándaselos directamente. Dile, oye, este podcast está un poquito largo, porque ya llevo 25 minutos, pero vale la pena, y se lo mandas. Vale la pena porque si estás en una organización, esto es una joya ya que puedes exprimir. Si todavía no tienes una organización y lideras a 2 personas o a 1 persona, esto te va a servir porque estarás capacitado para la siguiente ocasión en la que te toque. Y ya sabrás, dirás, sí, ya me acordé, ya me habían platicado sobre esto, el efecto Pigmalión y la escalera. Van juntas, por favor. Si solo aplicas la escalera, no te va a ayudar mucho. Es muy bueno y funciona, pero la escalera con el efecto Pigmalión te la puedo garantizar, brother. O sea, es corazón, esto es un proceso que ya está bien establecido y que ya tiene garantía, ¿ves? Entonces, pues ya, dejémoslo hasta aquí. Nos vemos en el siguiente episodio dentro de 8 días. Y recuerda, si quieres que este mundo sea mejor, pon la inteligencia al servicio del amor. Chao.